Bueno. ¿A dónde? Listo, ya estamos viendo la pantalla. Ya que tú simplemente te paras ahí en las diapositivas y te vas. Ya, eso. Entonces con esta voz. Bueno, listo. Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Y sí le escuchamos, adelante, continúe con su disertación. Bueno, muchas gracias. Primero quiero dar las gracias a los organizadores, al CIDE y a los demás organizadores por la invitación. Es un evento bien importante y sobre todo para los académicos que nos gusta compartir muchos de los procesos que estamos haciendo y que es necesario que los conozcamos. Les estoy hablando desde Colombia. Quiero compartirles un avance de un trabajo que venimos desarrollando y que parte desde nuestro grupo de investigación en Derecho Tributario Comparado y Desarrollo Empresarial de nuestra Universidad del Quindío. Como pueden ver, nosotros estamos ubicados en Colombia, en un departamento pequeñito y ubicados en la ciudad de Armenia. Estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí. ¿Sí me están viendo? Sí, sí, claro que sí. Ah, bueno, muy bien. Es una ciudad pequeña, pero como hay algunos dichos bien importantes, con un corazón muy grande, ojalá cuando pase todo este encerramiento en que estamos últimamente, puedan venir y conocer y podamos integrarnos en otra clase de eventos. Este trabajo tiene que ver en el grupo de investigación, donde nosotros no solamente trabajamos el derecho tributario comparado, tenemos un eje muy importante que definitivamente los que somos contadores públicos hemos aprendido mucho de los administradores que nos han obligado a hacer otra mirada de lo que es la parte tributaria con la de responsabilidad social. Entonces, uno de los ejes pilares también de nuestro grupo de investigación es la responsabilidad social, tratada no solamente del sector privado, sino también desde el sector público, y por eso es que nosotros profundizamos un poquito en lo que es el área de los impuestos. Este trabajo que les voy a compartir no solamente hace parte de un proyecto que estamos en desarrollo, sino también hace parte de un proyecto que ya se está culminando, que tiene que ver con lo que es la planeación tributaria. Y la planeación tributaria no solamente vista desde el punto de vista del sector privado, sino desde el punto de vista de la administración pública. Porque en todos los efectos, en todos los pilares de la administración, hay un área que es netamente financiera. Y nosotros a veces la hemos alejado de la parte organizacional, como si la parte financiera fuera un pedacito independiente de toda la organización. Y mentiras que dentro de esa organización financiera hay una parte muy importante que es la planeación tributaria. Y que eso no solamente debe generar cultura tributaria, sino algunos aspectos de responsabilidad social y muchos aspectos de ética gerencial. Entonces, ¿por qué ética? Y nosotros a veces hemos tocado ese punto de vista, porque es partiendo desde la ética del mismo Estado cuando desarrollan normas y normas y normas sin hacer unos estudios previos conscientes de la necesidad o no para el desarrollo, bien sea del sector económico o del mismo desarrollo social. Y desde la ética también, porque a veces entran en crisis, esto es producto también de otro trabajo de investigación que desarrollamos algunos años, cómo entran en crisis a veces no solamente los tributaristas, los administradores de las empresas, los mismos contadores públicos, cuando a veces tienen que hacer las mediciones de su planeación tributaria y tomar la decisión de pagar lo justo
pagar lo que se debe, ajustarnos a las normas o mirar, como a veces uno encuentra en la justificación de algunas reformas tributarias, cómo evitar la evasión de ciertos contribuyentes y de ciertos grupos económicos. Entonces nosotros nos vinimos preguntando hace mucho tiempo, a raíz de tantas reformas tributarias y de la necesidad de empleo, y aún más, en este momento logramos la aprobación de algunos eh, unos proyectos que venimos desarrollando con estudiantes, pero que tienen que ver con beneficios fiscales, no solamente los impuestos de carácter nacional, sino territorial, para identificar si las pymes de verdad sí se están acogiendo a ese tipo de beneficios tributarios que uno encuentra en la legislación y si esto realmente está llegando donde debe llegar, porque en este tiempo de pandemia también se desarrollaron algunas normas con el incentivo, sí o no, de generación de empleo. La metodología de nuestro proyecto de trabajo de investigación, pues totalmente descriptivo en un inicio, porque recogemos toda la información objeto de estudio y los vamos a caracterizar. Esa información va a ser las normas a nivel internacional, obviamente las normas nacionales y las normas territoriales. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro departamento está conformado por 12 municipios. Ustedes se dieron cuenta que es pequeñito, pero es toda una región que tiene otros municipios con diferentes características. Entonces, en esta evaluación tenemos que retomar no solamente los lineamientos a nivel nacional, sino lineamientos también de carácter territorial. Es obviamente un método de investigación deductivo, se inicia con el conocimiento de todos esos beneficios tributarios que podemos encontrar de carácter nacional y de carácter territorial. Manejamos unas encuestas estructuradas. Bien, más adelante les voy a mostrar cómo ha sido la posición en el tema de planeación de los profesionales contadores y gerentes de diferentes empresas, pero esta otra encuesta estructurada va a ser manejada directamente a los contadores, a los gerentes de las MIPYMES y también a los diferentes secretarías de Hacienda y alcaldes municipales de los diferentes territorios. La unidad de análisis pues ha sido tomada con las pymes del departamento del Quindío y ahora que vamos a ver las caracterizaciones se van a dar cuenta cómo nos toca estar ajustando toda nuestra información porque el criterio de selección de las pymes en nuestro país ha tenido variaciones y así encontré también otras variaciones en otros países. Bueno, como antecedentes internacionales, hemos tenido la oportunidad de hacer un derecho comparado con los sistemas tributarios de otros países cercanos a los nuestros y otros países como España, porque la mayoría de nuestros impuestos han sido copiados. Cuando le hemos hecho todo el recorrido histórico a cada uno de nuestros impuestos de carácter nacional, muchos de ellos vinieron de lo que copiamos de España. E inclusive viene de Europa el llamado impuesto al valor agregado, que también tiene una connotación bien importante en nuestra investigación, pero de carácter nacional. Aunque nosotros vamos a centrar mucho esta investigación en lo que tiene que ver con el impuesto de renta, porque tiene unas características especiales y van llevados de la mano también con los impuestos de carácter territorial. En estos sistemas tributarios hemos visto algo en común. ¿Qué es lo que hemos encontrado en común con otros sistemas tributarios? México, España, muchos de los países colindantes con nosotros de Sudamérica, pues que definitivamente están clasificados en impuestos, tasas y contribuciones. El impuesto de renta es muy similar al de nosotros, el del impuesto a las ventas. Hay tasas similares con algunas contraprestaciones y las contribuciones que nacieron aquí con carácter nacional, ahorita como los impuestos de valorización se manejan mucho a nivel territorial. En esa clasificación pues encontramos diferentes
clases de impuestos, progresivos y no progresivos, directos e indirectos, y una cantidad de clasificaciones que son muy similares al sistema tributario que nosotros manejamos en nuestro país. ¿Por qué es tan importante establecer si las pymes del departamento del Quindío, aunque los avances que les voy a mostrar es a nivel nacional por ahora, aprovechan los beneficios tributarios otorgados por el Estado? Nosotros estamos manejando unos cambios que no han dejado generar seguridad en las empresas. Hemos venido trabajando un monotributo, ahorita nos están ofreciendo otros cambios de sistemas ordinarios, del sistema ordinario, un sistema especial que lo llamaron régimen simple de tributación simple, que prácticamente está siendo novedoso aquí, aunque yo ya vi que hay unos sistemas de contribución así simplificada en otros países, pero el de nosotros lo están casi que ensayando y ha habido mucha incertidumbre y o sea, no estuvo muy bien preparado para su implementación. Como otro que vamos a ver más adelante, que es el CESE, que también es con la posibilidad de generar empleo o no en nuestras regiones. Entonces, establecer si las empresas pymes realmente están aprovechando estos beneficios tributarios nos va a ayudar a hacer una mirada real si de verdad estos beneficios sí están siendo aplicados a donde deben llegar o en las propuestas que se hacen a nivel de los proyectos políticos, si de verdad están pensando en el desarrollo de estas empresas o definitivamente tenemos una carga impositiva similar a las grandes empresas y eso es lo que no les ha permitido tener claridad de las pequeñas de ajustarse o no a ese tipo de beneficios. ¿Cómo entonces es nuestro sistema tributario? Pues es una política muy similar a los de todos. Antes de nosotros iniciar con un proyecto de investigación, como venimos trabajando, les había contado, lo de tributación comparada, pues encontramos ese tipo de simulaciones. Pero a veces encontramos que si es progresiva o equitativa y en alguno de esos, aparte de los sistemas tributarios, en cada uno de los elementos que tenemos que configurar para cada impuesto y en cada uno de los principios que se deben ajustar, pues hay uno muy importante que es el de la legalidad. Todo impuesto en nuestro país tiene que estar enmarcado en una ley y sus 5 elementos deben estar plenamente configurados en esa parte sustancial, además de los aspectos procedimentales de cómo cumplimos o no con obligaciones formales, obligaciones sustanciales. En este análisis de los elementos, pues encontramos cuál es el sujeto activo, el sujeto pasivo, el hecho generador, la base gravable de cada impuesto y si hay exenciones y si hay exclusiones. ¿Por qué es tan importante esas exenciones y exclusiones? Porque cuando uno encuentra los análisis del Producto Interno Bruto del país, pues uno ve ese sesgo de que todas las exenciones que dieron, pues disminuyeron los ingresos para el Estado, todas las exclusiones que se dieron disminuyeron para los estados. Pero uno cuando mira el punto de vista de la planeación del mismo Estado, a veces uno encuentra que no es congruente con lo que se ofrece y con lo que se está aplicando, porque a veces se deja de lado uno de los principios fundamentales de la tributación, que es el principio de economía que debe aplicar cada uno de los estados. Entonces, en todas esas clases de impuestos, nosotros miramos qué beneficios tributarios hay para cada impuesto y de acuerdo a la clasificación de los contribuyentes. Entonces, el trabajo primero de investigación que se desarrolló y que tenía que ajustarse, con el cual se está defendiendo la posición de lo que es una planeación tributaria, pues tiene que estar enmarcado en las ciencias de las finanzas públicas, porque de las ciencias de las finanzas públicas el Estado tiene que tener estrategias para poder imponer, recaudar alguno de sus ingresos y las empresas también tienen que estar atentas a esas políticas, a los sistemas tributarios impuestos por el país para también ellos poder planear y
organizar sus finanzas y mirar hasta dónde esa carga impositiva sí está de acuerdo o no al margen de utilidad que ellos están implementando. En cuanto a uno de los impuestos, como son los indirectos, pues uno sabe que esa carga impositiva a veces no está en quien la recauda, sino en quien el consume. Entonces ahí uno no ve como un problema de profundidad para atender ese tipo de impuesto en algunos de los contribuyentes responsables. Pero uno sí ve mucho temor y mucho contraste y mucha contradicción en las reformas cuando hablamos en el tema de ética y la tributación. Esta mañana en uno de los comités que se están organizando en nuestro país para, para organizar el tema del Código de Ética Profesional de los Contadores Públicos, se tocó un poquito este tema, porque nosotros manejamos un código de ética que tiene alrededor de 30 años y nosotros estamos viviendo unos antivalores en la sociedad en este momento. Y es un tema bastante subjetivo porque para algunas personas lo que es ético, para otras personas pues no lo es. Entonces sí valía la pena, sí vale la pena empezar como en ese proceso de revisión. Y en cuanto a ese principio de ética y tributación, nosotros hicimos una investigación hace años atrás y donde uno sentía esa contradicción tan grande y de lo que piensan los asesores tributaristas de lo que es la evasión y lo que es la ilusión. En esas 70 y pico encuestas que tengo ya organizadas, pues uno ve cómo hay una contradicción en ellos porque creen que evasión y elusión son diferentes y que elusión es pagar menos impuestos aplicando la misma ley y que la evasión sí es haciéndole el quite al Estado. Y cuando uno va a mirar el significado, pues evasión y elusión son sinónimos y entre los dos, evasión y elusión, yo le estoy haciendo el quite a algunas responsabilidades que tengo con el Estado. Y en esa cultura tributaria, pues tenemos un problema grandísimo de corrupción, entonces dentro de esa cultura uno siente el rechazo a pagar tributos porque siempre se está en la condición para que pagamos impuestos si se los roban. Los de cuello blanco se pierden los impuestos en ellos. Bueno, entonces se encuentra una cantidad de contradicciones y posiciones de los profesionales y los administradores de las empresas. Y sobre todo en las pequeñas empresas es ese recelo y luchan mucho por la carga impositiva que algunos tienen y hay un desconocimiento a veces de todas las oportunidades y beneficios tributarios que de verdad nosotros hemos encontrado en las diferentes normas a nivel nacional y a nivel territorial. Entonces, obviamente, lo que es planeación tributaria tiene que ver con una administración estratégica, porque una planeación tributaria conlleva a conocer no solamente los sistemas tributarios del país y de otros países, porque nosotros tenemos que estar enmarcados en este momento en la posibilidad de llegar a mercados a nivel internacional, en importar, en exportar, en hacer esos estudios de mercados que el mundo se nos vuelva más pequeñito. A veces sale más barato traer algunos productos de afuera porque sale mucho más costoso producirlos en nuestro país. Entonces sí sería, y hay muchos tratados internacionales y convenios que tenemos aún establecidos y que ya de alguna forma a través de nuestro grupo de investigación ya los tenemos caracterizados, los que actualmente tiene nuestro país. Entonces, sí conlleva a que estas pequeñas empresas también estudien ese tipo de mercados y puedan llegar con muchos beneficios tributarios que pueden encontrar a esos nuevos mercados y perder el miedo a lo que es la exportación y a lo que es la importación. En IVA encontramos muchos beneficios en exportación y también podemos manejar las cosas muy bien de aquellos bienes que nos sale más costoso producirlos que traerlos para nuestro desarrollo económico. Entonces, en esa administración estratégica, no solamente podemos hablar de parte financiera, de estudios de mercados fríamente, sino que hay que conocer la parte tributaria de diferentes países y obviamente los beneficios tributarios que tiene el sistema colombiano.
¿Por qué es importante? Vamos a mirar por qué tenemos que hacer unas planeaciones a corto, mediano y largo plazo, porque nuestro sistema tributario no está realmente consolidado. Y hay estrategias para firmar contratos que le permita a las empresas una estabilidad jurídica. Y hay la posibilidad de hacerlo y las empresas no la conocen. Entonces quedan a veces se van a sentir a veces que no tienen esa seguridad porque nuestro Estado colombiano viene cambiando las reglas de juego cada 2 años, como han pasado en nuestra tributación en los últimos 20 años. Entonces, de acuerdo a los beneficios tributarios que deben manejar las organizaciones, pues la planeación es muy importante y tienen que hacer unos proyectos de acuerdo al tiempo, de acuerdo a la amplitud o los modelos de los planes que vayan a desarrollar y a la especialidad, la frecuencia del uso. O sea que aquí es muy importante mirar cuál es mi actividad económica, a qué me voy a dedicar y qué posibilidades puedo encontrar a corto, mediano y largo plazo. Las pequeñas empresas creen que eso es para las grandes empresas. No, pero es que ¿para qué, doctora, vamos a hacer unos planes si yo lo que me dedico es a comprar y a vender este poquito de cosas? Y no se dan cuenta que si es con productos agropecuarios, pues hay productos agropecuarios que y sobre todo en nuestras regiones, son productos que tienen unos periodos de vida, que si es el café tiene unos años de producción, de cuándo da la traviesa, cuándo da la cosecha realmente, si es el banano, si el plátano también tiene unos años de vida, van a tener unas cosechas, va a haber una limpieza, cómo ellos deben al principio, antes de que produzcan esas maticas, pues tienen que manejar unos costos diferidos y después irlos causando a medida que van teniendo la rentabilidad y van también sacando las alícuotas para llevarlas al costo, de tal manera que el primer año de cosecha no se le vean las pérdidas. Entonces, mire que son posibilidades de organización y de planeación que todo el mundo cree que es para las grandes empresas y se olvida que eso es inclusive para el manejo de los recursos familiares o de empresas familiares, que es una de las que encuentran clasificadas en las microempresas de nuestro territorio. Entonces, en ese sentido, esa planeación varía teniendo en cuenta esa naturaleza de la empresa, porque la carga impositiva es muy similar para una grande como para una pequeña. Las obligaciones con sus trabajadores es igual para una grande pequeña, para una grande que para una pequeña, que para una mediana, aunque con las últimas reformas se han dado muchos beneficios a las personas jurídicas, porque en este momento las personas jurídicas que tengan más de 2 trabajadores y les paguen menos de 10 salarios mínimos legales vigentes, no los están obligando a pagar la salud de los trabajadores. Eso no lo han cuantificado, pero eso le ha significado un roto grandísimo al presupuesto del país. Y es un beneficio grandísimo de la empresa porque se está ahorrando un 8.5 de la nómina de sus trabajadores. También está la posibilidad que no pagan los aportes que se daban para el SENA. El SENA es una institución que tiene en nuestro país para la educación, para técnicos y tecnólogos y para capacitación para el trabajo que tiene el país. Y ya las empresas no están contribuyendo en su mayoría para el SENA, para bienestar familiar tampoco. Y eso fue a través de una reforma tributaria que para mí y para algunos de los que manejamos un poquito los impuestos, nos ha parecido que fue un desacierto que hizo el país en pro de una planeación que debió haber hecho y que no lo hizo bien con esas reformas tributarias. Entonces, la planeación se debe hacer no solamente con responsabilidad dentro del sector privado, que es la que piensa, bueno, ¿cuántos impuestos voy a pagar? ¿Por qué voy a pagar? ¿Cuánto puedo contratar? ¿Hasta dónde tengo que vender para tener mi punto de equilibrio? No, eso también se lo debe cuestionar y manejar con mucha prudencia nuestro Estado a través del Ministerio de Hacienda y los demás
entes que tienen que ver con esta aprobación de normas, que a veces uno se queda aterrado en nuestros senadores que aprueban normas que uno dice, pero ¿cómo aprueban estas normas si esto no va a generar ni un bienestar para las empresas, ni un bienestar para el mismo país? Como pueden ver, Colombia en los últimos 26 años ha tenido 15 reformas tributarias. Una en el 90, una en el 92, una en el 95, una en el 98, una en el 2000, una en el 2003, en el 2006, en el 2009, en el 2010, en el 2012, en el 2013, en el 2014. La del 2016, ahora en beneficios tributarios, les voy a mostrar cómo fue un fiasco con la del 2016, cómo acabó con una cantidad de beneficios fiscales que venían haciendo, y cuando le hacemos el análisis de esos beneficios fiscales, muchos de esos beneficios no llegaron a las MIPYMES. La del 2018, que la llamaron Ley de Financiamiento y que tuvo tanto problema jurídico que fue declarada inconstitucional en octubre, dándole la posibilidad de revivirla si antes de que se acabara en el 2019 sacaran otra ley. Entonces, imagínense que en el 2018 sale la ley, en el 2019 sale otra y la llamaron la de crecimiento económico, que están ratificando casi todas las disposiciones de la reforma del 2018, y en una de ellas salía ya como inconstitucional en diciembre. Sí, en diciembre del 2019 salió como inconstitucional el IVA a la venta de inmuebles. A mí como docente, pues nunca pensé que me fuera a tocar enseñar IVA en la venta de inmuebles, como si nos tocó a través de la reforma del 2016 hasta esta fecha. Y la del 2018, la del 2019 había bajado el IVA en la venta de inmuebles y nosotros creamos otro impuesto para disfrazar la tarifa diferencial tan alta que tenemos en el IVA. Entonces grabaron la venta de inmuebles con el nuevo impuesto al consumo, y eso por fin generó declarar inconstitucional esos artículos. Y lo que más nos llamó la atención cuando estuvimos analizando la semana pasada con estudiantes de maestría la decisión del Consejo, la decisión de esta demanda, fue que nosotros nos demoramos 5, 6, 7 años para los fallos de algunas demandas que tenemos con el Estado, con la DIAN, y esta salió en menos de 5 meses. Entonces se queda uno aterrado como si se puede agilizar las demandas cuando hay unos intereses comunes. Estas diferentes reformas tributarias es a las que les teme mucho. En el primer estudio que hemos hecho con las pymes sobre responsabilidad social, eso es uno de los problemas que encontramos, del temor que le dan las empresas, cómo les cambian las reglas de juego y sobre todo al manejo de rentas exentas, como pasó con el sector hotelero o como pasó con las editoriales de libros y cuadernos escolares. Este tema entonces es muy importante analizarlo no fríamente como un tema netamente financiero de las empresas y del Estado, porque realmente es un tema que sí toca a la sociedad. Cuando a nosotros nos quitaron el IVA en los almuerzos y nos ofrecían en ese entonces, nos decían, no, es que vamos a generar un impuesto al consumo para que el corrientazo es el almuerzo común y corriente que hacen todos los trabajadores y que comían en los pequeños restaurantes, pues es que no van a pagar un 16% del IVA, van a pagar un 8% al consumo. Entonces yo miro que este tipo de reformas sí llegan a la sociedad, y si hay unos intereses internos y externos, y si genera un problema cultural. ¿Por qué? Porque eso, en vez de abaratar el corrientazo como ellos pretendían, porque uno pagaba 10,000 pesos más el IVA, ahora estoy pagando 10,000 pesos más el 8%. Pero es que esos 10,000 pesos, el corrientazo va a tener menos calidad, porque muchos de los implementos, el arrendamiento del local, muchos de los elementos que pueden participar en un corrientazo
pues van a tener un impuesto que no se va a poder descontar y que definitivamente va a llegar al costo o gasto del consumidor final. Entonces, ese tipo de situaciones no lo analiza el común y corriente de las personas. Entonces, fíjense que sí hay cambios drásticos en las reformas tributarias que son afectadas todas las personas. Nosotros vivimos ahora en la pandemia unas decisiones espantosas, un esfuerzo grandísimo que hizo nuestro presidente para evitar el contagio y se inventaron 3 días sin IVA en nuestro país. Entonces yo veía a nuestra alcaldesa de Bogotá con ese problema encima, porque en mi concepto las mejores alcaldías que yo he podido ver, aunque nunca he vivido en Bogotá, es la alcaldesa que hay actualmente. Entonces uno viéndola sufrir por todos los contagios, por todos los problemas que teníamos, cómo se abre un día sin IVA. Entonces algunos me mandaban mensajes burlándose de Colombia. Vea, profe, lo que nos está llegando, y de pronto estudiantes que están en otros países. Claro, tanto cuidarnos y se inventan un día sin IVA y sale la gente aglomerada a centros comerciales a comprar televisores, a comprar cosas que definitivamente uno piensa que eso no se necesita, y eso permitió el crecimiento de contagios. O sea, todo el esfuerzo que hizo el gobierno, todo el esfuerzo que hizo el presidente, la alcaldesa, en Bogotá se dispararon los contagios y en las demás ciudades de nuestro país. Entonces, mire que si hay decisiones que implican y llegan profundamente a afectar las sociedades. Entonces, en este sistema de cultura y ética, que haya una confrontación, pues nosotros los docentes en nuestras prácticas pedagógicas, en nuestros componentes curriculares, sí tenemos mucha injerencia en la formación de nuestros egresados y en que tomen postura ante esas reformas tributarias y ante las planeaciones tributarias que ellos tienen que hacer. Entonces, a veces uno encuentra ciertas contradicciones. El Estado justifica reformas tributarias con ciertas tensiones sociales y políticas e intereses que a veces no son muy claros, donde ellos dicen, no, es para evitar la evasión, no, es que necesitamos recaudar más. Entonces uno analiza las últimas reformas, si se necesitaba recaudar más, ¿por qué le bajaron el impuesto a cierto sector económico, a ciertas personas jurídicas? ¿Y por qué permiten de que las personas jurídicas no paguen la salud de los trabajadores y sea el Estado en últimas el que tenga que pagar de su bolsillo la salud que debería estar pagando los empleadores? Entonces, son decisiones que sí confrontan y sí nos llaman a los académicos a tener ciertas responsabilidades, y a todo el mundo eso se vuelve, eso es cultura. Nosotros tenemos que planear nuestras finanzas y todos somos contribuyentes y tenemos que organizar nuestras declaraciones tributarias y buscamos ciertas exenciones o sí o no ciertos beneficios. A nosotros se nos impuso un impuesto a los empleados públicos ahora con la pandemia, y cuando ya nos hicieron pagar 3 meses ese impuesto tan injusto, pues ya la Corte Constitucional dijo que no, que ese impuesto había sido inconstitucional, y de entrada todo el mundo sabía que era inconstitucional. Ahorita el Estado tiene que mirar la estrategia de devolvernos ese impuesto que nos hicieron pagar a ciertos sectores. Bueno, entonces, ya centrados en el tema de nuestra investigación, que es mirar hasta dónde esos beneficios tributarios que se ofrecen o que encontramos en las normas a nivel nacional y a nivel territorial, sí están llegando a las pymes. Entonces, era muy importante revisar qué es una pyme, qué es una MIPYME, porque encuentro caracterizadas estos términos a nivel internacional y en los diferentes países. ¿Por qué las MIPYMES no dejan de ser MIPYMES? ¿Por qué nosotros no las dejamos crecer? ¿O por qué si alguna de ellas se pasa de un límite, entonces pasa de ser pequeña a ser mediana? Y si la mediana se pasa de un límite, pasa de mediana a ser gran empresa. ¿Qué implica de que yo debo quedarme pequeñito y no crecer? ¿Tengo algún beneficio fiscal eso? ¿Eso me va a generar más utilidades o no? Entonces, esas eran las preguntas que nosotros nos veníamos haciendo en ese trabajo
que queremos analizar con la doctora Ana Gladys y con Laura Michel, que de alguna forma nos ha direccionado lo que es responsabilidad social y nosotros a ella lo que es nuestro sistema tributario. Entonces, sí encontramos diferencias que las han clasificado y en algunos países encontramos beneficios. Por ejemplo, en Japón las MIPYMES son grandes jalonadoras. Encontré algunos artículos de de todo el sector económico de ese país. México también tiene estructurado muchos beneficios y apoyo para las MIPYMES. Entonces empezamos a hacer un análisis, obvio lo teníamos que hacer, nuestro repaso que tenemos que establecer en el trabajo, cómo está caracterizado y si ese término de pymes o MIPYMES es común, un común denominador, o podíamos hablar con un lenguaje único entre los diferentes estados. Entonces encontré que para la Unión Europea sí hace una caracterización de las pymes y las llama microempresas, pequeñas empresas y medianas empresas. Y las clasifican inclusive de acuerdo al número de empleados que tenga estas empresas y a la facturación en millones de euros o en ingresos que ellos facturen o tengan a disposición. Mercosur también tiene establecido para todos sus países, para hablar con un común denominador, cómo es una microempresa, también la tiene establecida por tamaño en cuanto a la cantidad de ingresos y personas que tengan a sus cargos o los empleos que genere. Entonces hay una microempresa que habla que hasta 10, pequeña de 11 a 50 y mediana empresa entre 51 y de 200 asalariados o empleados. En Argentina encontré una reestructuración de micro, pequeña, mediana, en tramo 1 y mediana en tramo 2 y están caracterizados por actividades agropecuarias, actividades industriales y mineras, las de comercio y la de servicios y construcción. Y de acuerdo a esa caracterización no le manejan tipo de empleo, sino que la tienen caracterizada por sus ingresos. En Bolivia también posee 3 criterios básicos: ingreso por ventas y servicios operativos netos. Tienen en cuenta para la clasificación también el patrimonio, como lo teníamos nosotros anteriormente, y también tienen en cuenta el personal que se ocupa y tiene una clasificación de micro, pequeña y mediana empresa. ¿Hasta ahora me están escuchando bien? ¿Sí? Sí, señora. Brasil, ¿sí? Sí. Muy bien. En Brasil encontramos también una caracterización de las pymes entre micro, pequeñas y mediana empresa, muy similar a lo que tiene establecido Mercosur. Chile también habla de microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y también la tiene estructurada de acuerdo al número de empleados y también de acuerdo a los ingresos que tienen en el año. En Japón, yo les decía, manufactura, construcción, transporte, no tiene establecido allí, excepto los servicios y las ventas, las tienen una caracterización diferente. Los clasifican no tanto por el ingreso, sino por el capital que se tenga en la empresa y el número de empleados. Las ventas mayoristas, servicios y minoristas, el capital está clasificado con un rango inferior que el de manufactura, construcción y transporte, entre otros. México también está establecido micro, pequeña empresa, mediana empresa y también las tiene establecido entre el número de empleados y clasificado industrial, comercial y actividad de servicios. En Venezuela también está establecida la pequeña industria y la mediana industria y habla de promedio anual de trabajadores que se sostengan y también de acuerdo a los ingresos medidos en unidades tributarias. Perú, también en Perú encontré no número de empleados, sino número de acuerdo a los ingresos en el año.
Uruguay. Uruguay tiene clasificado a través de ingresos y a través de número de empleados. Colombia. Nosotros en Colombia teníamos unas clasificaciones. Esto nos va a implicar hacer otra caracterización de nuestras pymes que estamos estudiando en este sector, porque hubo unos cambios que empezaron a regir a partir del año pasado. Nosotros clasificábamos la microempresa, la pequeña empresa, la mediana empresa y la gran empresa, y la teníamos clasificado de acuerdo al número de empleados, que tenía un parecido a las exigencias de Mercosur, y de acuerdo a los activos. No le medíamos los ingresos, sino los activos. Surgen entonces otros cambios, que fue en el 2019, y las pymes en este momento, para nosotros clasificarlas, tenemos que hacer un corte. Cómo se clasificaron hasta el 2019 y cómo las vamos a mirar ahorita a partir del 2019. Eso nos conllevó a hacer análisis de las bases de datos de años anteriores para confrontarlas si tenemos similitud con las bases de datos que estamos manejando a 2020. Entonces, en este momento, las que vamos a empezar a aplicar ahorita, como la reforma fue el año pasado, pues tenemos que establecer micro, pequeña y medianas empresas clasificadas en actividades industriales, comerciales y de servicios. Ya no le vamos a mirar el número de empleados, ni le vamos a mirar ahorita tampoco el patrimonio de las empresas. Vamos a mirar simplemente la clasificación a través de sus ingresos y de acuerdo a la actividad que está desempeñando. Estos ingresos que ustedes allí están establecidos en VT, que es la unidad de medida tributaria que nosotros tenemos en este momento. El año pasado era 34.270, que es con la que vamos a medirla, y este año está el VT de nosotros en pesos, equivale un VT equivale a 35.607 pesos. Y a través de esta caracterización en VT es que vamos a clasificar nuestras pymes en nuestro departamento. Entonces, resumiendo un poquito, nuestro sistema tributario contempla varios beneficios fiscales y sobre todo están clasificados en los impuestos. En los impuestos que más, entre comillas, tienen beneficios tributarios, en los que se luchan para que tengan beneficios, pues obviamente es el impuesto a las ventas, porque muchas de las acciones que se hace a través de los que cumplen el hecho generador del impuesto a las ventas, pues se busca, nosotros teníamos muchas tarifas diferenciales. Por ejemplo, los vehículos estaban con tarifas diferenciales del 25 al 35%. Entonces, ahorita no tenemos sino una gran tarifa general que está en un 19%. Tenemos una clasificación de bienes y servicios exentos y una clasificación de bienes y servicios excluidos de IVA. Entonces, en el análisis que estuvimos haciendo de cuánto le ha costado al país sostener ciertos bienes exentos de IVA o ciertos bienes excluidos de IVA, entre comillas, los servicios exentos y los excluidos. Y el impuesto de renta en sí, en IVA, pues no hay personas exentas y excluidas. Lo que están exentos y excluidos son los bienes o los servicios. En renta sí encontramos deducciones especiales para la depuración de la base para calcular el impuesto de renta, y encontramos unos ingresos no constitutivos de renta que taxativamente algunos son muy justos y otros a veces uno no encuentra como esa relación. Por ejemplo, el que denuncie a alguno de los fugitivos que tiene nuestro país, a los que se estén persiguiendo, problemas de que están ubicados en ciertos sectores que no admite el gobierno, pues reciben recompensas. Las recompensas en nuestro país es un ingreso no constitutivo de renta, o sea, esto es como un beneficio que le dan a la persona para que denuncien a ciertas otras personas. Entonces uno encuentra
que eso es una recompensa y que si usted denuncia, usted no va a pagar impuesto de esa ganancia ocasional que usted va a recibir. Está una clasificación también muy especial, que es el de las rentas exentas para efectos de personas naturales. Ahorita creo que alcanzamos a hacer algún análisis. Las personas naturales teníamos un artículo 206 con algunas rentas exentas especiales en la depuración del impuesto, pero ahorita con la reforma del 2016, que ha sido como muy nefasta en cuanto a los beneficios que traíamos, pues hay algunas, como ejemplo el auxilio de maternidad, que usted sabía que tiene tantos días libres y por ese auxilio de maternidad no va a pagar impuesto. Ahorita sí va a tocar pagar impuesto porque solamente está exento el 40% de ese beneficio, por dar un ejemplo de lo que ha pasado con la reforma del 2016. Y que el común y corriente de las personas pues no perciben estos efectos cuando solamente en sus ingresos tienen 1, 2 o 3 salarios mínimos legales en el mes. Los descuentos tributarios, ese es uno de los mejores beneficios que se tienen establecidos porque los descuentos tributarios disminuyen los impuestos y los otros beneficios disminuyen, son la base para el cálculo. ¿Cómo es pues la medición de los beneficios tributarios en Colombia? No sé, algunos de ustedes yo creo que ya se dieron cuenta que nosotros ya pertenecemos a la OCDE y entonces para calcular si han aplicado o no los beneficios tributarios que ha ofrecido el país, porque eso le implica a él como una pérdida en sus ingresos, pues hay que hacerlo a través de la vigencia de la norma, o sea, después de que haya una norma. En ese efecto de normas, nosotros las declaraciones tributarias de personas jurídicas y naturales, pues quedan en firme a los 2 años. O sea que nosotros podemos pedirle informes sobre esos efectos después de los 2 años de pasado los periodos gravables a la Administración de Impuestos o al Ministerio de Hacienda. Ahorita con la reforma, las declaraciones quedan en firme a los 3 años. Y si hay una revisión, eso implica 2 años más. Entonces, quedan en firme prácticamente a los 5 años y eso si no hay una declaración de IVA o si no hay una declaración de retención o si no hay un proceso de fiscalización en curso, eso le implica más tiempo a la administración para que deje las declaraciones en firme o no de algunos de sus contribuyentes. Entonces, de información a través de la DIAN es muy difícil conseguirla en estos procesos de investigación. Entonces, nos toca siempre esperar qué ha pasado con la reforma. Por eso es que el estudio de nosotros actualmente va a ser directo, hablar con los contadores y con los gerentes de las diferentes empresas para saber en forma directa si ellos se han acogido o no a ciertos beneficios tributarios que se les ha ofrecido. ¿Qué pasó entonces con la reforma del 2016? Tenemos un estudio que parte del 2010 al 2016 e inclusive cuando nosotros trabajamos cualquiera de los impuestos, nosotros ya tenemos el marco teórico de estudio del impuesto de renta desde que nació en el país. Hemos hecho una revisión a través de todas las presidencias y a través de todas las reformas que han tenido. En este momento nosotros tenemos estructurado toda la historia del IVA, toda la historia del impuesto de renta, o sea que podemos trabajar por épocas y analizar qué efectos han tenido ciertas reformas tributarias y si hay o no beneficios, qué clase de beneficios. Tenemos estructurado todo el marco histórico de lo que son los descuentos tributarios, de lo que son las rentas exentas, de lo que son los ingresos no constitutivos de renta, que eso es uno de los ítems de descuentos que podemos encontrar en las diferentes reformas. ¿Qué pasó entonces con la reforma desde el 2011 hasta el 2016? Tuvimos unos beneficios en las empresas que las aprovecharon en un promedio del 3% con proporción al Producto Interno Bruto del país. Sin embargo, encontramos que en el año oral de 2017, esta proporción de beneficios de algunos de los que se tuvo disminuyó.
Entonces era obvio, esta investigación apenas la estamos dando a conocer a partir del 2019, porque pues era muy difícil mirar cuál era el efecto que tenía la reforma del 2016, o sea que esto fue lo que implicó esta reforma para el 2017. ¿Qué pasó con la reforma? La reforma quitó una cantidad de beneficios fiscales que tenían algunas de las empresas y eliminar esas rentas exentas, pues implicó que las empresas pagaran más y se les quitó algunos beneficios que ellos traían. Estableció un nuevo, bajó aparentemente la tarifa del impuesto de renta y creó un impuesto que lo llamamos el impuesto al CRE. Entonces, claro, las personas que no pagaban impuesto de renta empezaron a pagar impuesto al CRE y eso le generó como igualar un poquito el ingreso para el Estado, pero le quitó a las empresas su obligación de pagar la salud de los trabajos y 2 parafiscales de nómina que siempre han representado apoyo a algunas de las acciones del Estado. Las rentas exentas que se afectaron fue a los que prestaban servicios hoteleros, que ellos remodelaban los hoteles y esa era una inversión en un activo fijo y esa inversión no solamente incrementaba su patrimonio, sino que se volvía una deducción especial en la base para calcular el impuesto y eso supuestamente era para fomentar los servicios hoteleros, el servicio de ecoturismo también, servicios prestados a través de hoteles que se remodelaran o que se ampliaran. Casi todos, era una cantidad de servicios que estaban para ese sector hotelero y de ecoturismo. Los nuevos contratos de arrendamiento financiero, entonces uno veía que eso era un beneficio que tenía el sector financiero que yo creo que es de los más protegidos y los que nunca están afectados, porque ya para hacer los costos o gastos deducibles de todas las empresas, pues ya casi que están exigiendo que se tienen que a través de los movimientos financieros. O sea que nos están prohibiendo hacer pagos y transacciones en efectivo y todo lo tenemos que hacer a través de los bancos. ¿Cómo establecemos nosotros entonces nuestros beneficios tributarios? Los tenemos establecidos en ingresos no constitutivos, costos, rentas exentas y descuentos en una depuración en este sentido. En los incentivos en los sectores de la economía encontramos los descuentos los tenemos establecidos para evitar la doble tributación, para el desarrollo del país en una utilidad social, para que promuevan el empleo. Hemos encontrado muchos beneficios, pero para fomentar el empleo en nuestro país. Entonces, eso es lo que queremos mirar. Por ejemplo, están los beneficios de este régimen tributario especial CESE que empieza a aplicar a partir del 2020. O sea que va a ser difícil medirlo todavía, sino hasta el año entrante. Bueno. En cuanto a los impuestos de carácter territorial, encontramos muchos beneficios que pueden apoyar las empresas pequeñas y que en este momento, en el primer diagnóstico que tuvimos, pues no encontramos que ellos los estuvieran aplicando. Hay beneficios a nivel económico, a nivel laboral y a nivel social. En la clasificación pues de IVA, yo ya les había contado de que lo importante es en la clasificación que tengan, sobre todo los que hacen exportaciones. Las exportaciones son exentas en nuestro país en IVA y eso les puede entrar a competir con precios más favorables en el mercado internacional. Y para concluir, pues les quiero resumir que en el aprovechamiento de rentas exentas en nuestro país, el Estado presume que dejó de percibir cierto dinero en una representación que supera el 1% del Producto Interno Bruto, que eso implicó una disminución del 39.7% respecto al 2016 con base al 2017.
Pero entonces cuando hicimos el análisis de que este grupo, quiénes fueron los que más se beneficiaron, encontramos que fue el sector de la educación, las actividades financieras, las actividades de atención de salud humana. Entonces uno se pone a mirar cómo es posible que las prestadores particulares de salud ganen tanto dinero y ellas no están clasificadas dentro de las pymes. O sea que esos beneficios tributarios no llegaron, de acuerdo a este informe que pudimos establecer, a las pymes. Dentro del universo de contribuyentes que manejaban rentas exentas, encontramos que se puede resaltar una reducción del valor que declararon los subsectores de alojamiento, servicios de comida, con actividad económica. Sobre todo fueron los hoteles y la parte de turismo los que se sintieron como más afectados, y la sedición de libros en cuanto a la pérdida de los beneficios y el aprovechamiento de rentas exentas. En cuanto a los descuentos tributarios, también encontramos un grupo bien importante que estaba aprovechando los descuentos tributarios, pero en los descuentos tributarios no encontramos las pymes. Entonces, ese estudio que vamos a hacer a primera del sector del departamento del Quindío, es muy importante conocerlo, si ellos conocían o no conocían estos beneficios y el por qué ellos no aparecieron como que lo estuvieran aprovechando. Entonces sería muy importante mirar si ellos tienen la oportunidad, ¿por qué no lo hacen? Y con la nueva normatividad, pues que empiecen a aplicar esos beneficios. En IVA, pues en el IVA la implicación ha sido muy representativa porque nosotros nos subieron la tarifa del 16 al 19% a partir del 2017 y eso pues ha permitido que el Estado recaude más, pero de acuerdo a los últimos informes, ellos aseguran de que ha habido mucha evasión y por eso es la estrategia ahorita del régimen simple de tributación. Entonces, para terminar, quería contarles que nosotros en nuestras reformas tributarias no se está generando una estabilidad tributaria y esto es lo que ha impedido que muchas de las pequeñas empresas se interesen no solamente en las acciones de responsabilidad social, sino en aplicación de algunos de los beneficios tributarios, pensando que es más fácil evadir alguno de sus ingresos, no facturar todos sus ingresos, que de pronto hacer buena estructura de planeación tributaria y pagar lo que debe pagar aprovechando los beneficios tributarios. No es más, muchas gracias.